Shalom y bienvenidos a los fundamentos de la Torá. Con ustedes Elah Yohanan, dándole lectura al Sefer Reshit Hodma, que se enmarca en la tradición de las grandes obras de Musar, o sea, de la ética. Misajín, el propósito principal de este Kadosh libro es ofrecer al lector una línea directriz para modificar su conducta y acercarse al Altísimo, bendito sea. Además, Misajín sirve como preparación para obtener acceso a la sabiduría mística de la Torah. El escuchador se siente imbuido de temor reverencial ante esta única oportunidad de vislumbrar a un servicio divino que, desde nuestra situación, Misajín, de ceguera espiritual, se nos hace perteneciente al ámbito de lo imaginable. Y sin embargo, Misajín, debemos de tener presente lo que el autor Rabí Eliyahu de Vidas nos recuerda, que la causa de las causas ilumina todos los mundos y cada cual se vinculará apasionadamente a su hacedor según el nivel de espiritualidad o el nivel espiritual que sus esfuerzos personales le hayan permitido alcanzar. Recuerda que si te gusta este material, por favor suscríbete, activa la campanita, dale me gusta y que sobre todo compartas este material con tus seres queridos. Introducción del traductor Misajín. El principio de la sabiduría del rabino Eliyahu de Vidas es una ambiciosa obra de vida en portales, a saber, Misajín, temor, amor, arrepentimiento, santidad y humildad. Con profundo agradecimiento al Boreolán, presentamos al lector la versión castellana del Portal del Amor. Poco se conoce sobre la vida de Rabí de Vidas. Nació en Seif, quedó huérfano muy joven durante su niñez, sufrió una pobreza extrema. El principio de la sabiduría fue su obra más importante. La completó en Seif en 1575 y su primera impresión fue en Venecia en 1579. Sobre el portal del amor, este Sefer sagrado introduce los conceptos del amor y el dolor relacionados con la Shejinah, con una intensidad difícil de concebir desde nuestra confortable existencia moderna. Actualmente, Misajín, es habitual ver en la prensa alusiones a conceptos cabalísticos como el de la Shejinah, la Kabbalah, ciencia mística del pueblo Yehudí. Es vendida barata a quienes desean acercarse a Elohim sin esforzarse en modificar su estilo de vida. Sin embargo, Misajín, quien no se percata de que la relación íntima con el Todopoderoso supone un cambio radical en la conducta que incluye cumplir ciertos preceptos y abstenerse de ciertas actividades, no conseguirá realizar su deseo de aproximarse a Él. Un modo de rectificar esta situación es cediendo la palabra a esta poderosa obra, amplificando así el llamado de la Shejinah. Quienes están habituados a las enseñanzas populares de ciertos centros cabalísticos modernos posiblemente se sientan alejados de este mensaje o de muchos pasajes citados en el Portal del Amor, como el siguiente. Quienes alcanzan este nivel de piedad no entablan conversaciones vacuas, no se detienen a mirar el rostro de una mujer, y si son insultados, no sienten la necesidad de responder. En resumen, Misajín, tus pensamientos arden con el fuego del amor y son dignos de alabanza. En lugar de rechazar tales ideas, tildándolas de casos de pietismo extremo
aprenderemos más al penetrar en el mundo que rodeaba al autor. Kabbalah, espiritualidad auténtica para nuestros tiempos. Mencioné la sección especial de Kedushá que forma parte de la experiencia de Shabbat. Una historia relacionada con dicha sensación, un sabio de la Torá del siglo XVIII contemporáneo, Al-Baal Shem Tov, se encontraba suspirando amargamente una noche de Shabbat. Su asistente que lo acompañaba le preguntó por qué lucía melancólico. No consigo sentir espíritu del Shabbat en mi pie en mi pie izquierdo, le contestó. El ayudante palideció murmurando, Rabí, ¿es por mi culpa? Objetó el rabino. Claro que no. ¿Cómo puede ser culpa tuya? Probablemente no hice las preparaciones adecuadas para el Shabbat durante la semana, o quizás no me arrepentí debidamente antes de su inicio. Estoy atrapado de pensar qué pudo haber hecho mi pie izquierdo que me provocara este bloqueo. El ayudante garraspeó y explicó. Este viernes nos retrasamos en ir a la mikveh para prepararnos para Shabbat haciéndolo con prisa. Antes de salir recogí su ropa de Shabbat y una vez fuera con el apuro, se me cayó uno de los calcetines en un charco de barro. Regresé de inmediato, pero con el nerviosismo no encontré otro par. Así que tomé uno de los diario, esperando que usted no notase la diferencia. Cambiese usted los calcetines y se rectificará el problema. Tal era el grado de devoción y kedushá de este rabino, que era capaz de percibir la kedushá de Shabbat de manera tangible. En su Tzedakah Hasidí, Rabbi Zadok Hakohen de Lublin discute la percepción del estado de conciencia en Shabbat. Una de las plegarias de Shabbat por la mañana señala contiene una leve alusión a esta experiencia íntima de Shabbat. La oración menciona 4 clases de personas: el Yazar, que es recto; el Sadí, que es un justo; y el Hasí, que es un piadoso; y el Kadosh, que es santo. Paralelos a estos, tenemos 4 niveles de alabanza divina. Por la boca de los rectos será el santado. Por los labios del justo serás bendito. Por la lengua de los piadosos serás santificado. Y entre los kadoshim serás alabado. Aquí, Misajín, según Rabbi Zadok, el 4 nivel entre los kadoshim o entre los santos, alude al espíritu de Shabbat. Solo quienes han alcanzado el nivel de santidad que Rabí de Vidas describe en el capítulo, que es el capítulo 11 de la presente obra, lo sentirán en su interior. Bueno, de regreso en nuestro ciclo o nuestro siglo, cuando terminemos como santidad, se han vuelto obsoletos, es necesaria una breve definición antes de proseguir. Como explica el Rabí Rafael Moshe Luria, la Kedushá es el acto de separarse de lo físico para alcanzar el estado íntimo de unión. Ejemplo de este grado de proximidad a Elohim es la relación de Adán con su creador durante su estancia en el Edén. En el portal de la santidad, Rabí de Vidas explica que el castigo de Adán
que actualmente vemos como la maldición de ganarse el sustento por medio del trabajo, consistía en 39 clases de actividades creativas. El modo más seguro de evitar que Adán recuperase su estado de conciencia divina original era haciéndole participar en dichas actividades. Sin embargo, Misajín en Shabbat, Adán podía recuperar su estado edénico al evitar cualquier acto relacionado con las 39 actividades básicas que constituían su maldición. Adán podría gozar de una relación con su Creador tan íntima como antes. El fruto de la experiencia de Shabbat es la percepción interna del Espíritu Divino viviente. Rabí de Vidas continúa explicando que quienes se santifican al punto de apartarse del ámbito de lo secular puede mantener el mismo estado de conciencia alcanzado en Shabbat a lo largo de la semana. Ejemplo de esto son los sabios de la Mishnah y el Talmud, que eran capaces de realizar sus labores físicas manteniendo su excelso nivel, ya que solo sus cuerpos se ocupaban de las tareas mientras sus mentes continuaban apegadas al Altísimo y a su Torah. Además ofrece otro ejemplo. Dice, esto puede ilustrarse mediante la historia de un Hasí, un piadoso, que no debería extrañarnos. Leí un manuscrito acerca de uno de esos Hasidín ascéticos que procuraba al aislamiento, apartándose de los asuntos mundanos para sumirse en una profunda meditación. Este hombre estaba constantemente absorto en su vínculo apasionado con el Altísimo. Pasado un tiempo, el Hasid se trasladó a otra ciudad, puesto que nadie conocía su valía. Le ofrecieron un puesto de shamash. Shamash es de que es bedel en la sinagoga local. Este hombre tenía que salir fuera a fin de llenar las lámparas de aceite, ya que su profundo nivel de abstracción no le permitía hacerlo sin que se le derramara el aceite. Al presenciar el incidente y captando lo sucedido, el rabino de la sinagoga exclamó, el shamash debería ser rabino y yo soy shamash. Es curioso, Misajín, que ya en su época, hace más de 400 años, Rabí de Vida se viera compelido a advertirnos que no debería extrañarnos que fuese posible alcanzar un vínculo tan apasionado. No es imprescindible formar parte de un grupo selecto. Quien quiera lo desee puede mejorar sus rasgos de carácter, controlar sus iras, apetitos, estar en shalom consigo mismo y adquirir santidad en consecuencia. Contrariamente a las riquezas, cuya obtención no necesariamente depende de la voluntad de trabajar. La premisa de este libro es que los objetivos señalados están al alcance de quien se esfuerce por conseguirlos. El propósito fundamental del principio de la sabiduría es ayudar al oyente a apegarse apasionadamente a la Shejina. Nuevamente, antes de proceder, es importante definir el significado del término Shejina, ya que es un concepto cabalístico complejo que abarca diferentes facetas de la divina presencia. La imagen de la Shejina
representada en la Kabbalah, en la espiritualidad auténtica, es la del pueblo de Israel siendo objeto del amor del Altísimo. Queda claro, Misajín, que la compañera del alma de Israel es en realidad la Shejina, la divina presencia. ¿Qué significa que Elohim ama a la Shejina? Si Elohim es uno y la Shejina es su presencia, ¿cómo puede él amarse a sí mismo? Bueno, todo lo que hay en la dimensión espiritual tiene su correspondiente en el mundo material. Vemos el caso de un hombre y una mujer que se aman tanto que sienten como si fuesen uno solo o un solo ser. Se llaman almas gemelas. Enseña la Kabbalah que simplemente Misajín, Elohim y su presencia son uno solo o un solo ser. Un alma con una personalidad mitad masculina y mitad femenina. El reino celestial refleja lo que sucede en la tierra al nivel de la luz infinita de Ein Sof. Elohim es uno, sin diferencia en fuerza masculina ni femenina. Al nivel de la manifestación de las fuerzas divinas en la creación, distinguimos entre fuerzas masculinas y femeninas que están unidas espiritualmente, o al paralelo celestial de las almas gemelas, como la expresa el Zohar. Las fuerzas de la creación son dos inseparables compañeros celestiales. Al nivel en que Elohim se relaciona con el ser humano, sus fuerzas son masculinas y femeninas. Y al igual que las almas gemelas humanas, incorpóreas, por así decir, se aman con el amor infinito de dos compañeros perfectos. Rabbi Moshe Luria ofrece una versión poética del lazo de amor que une al Altísimo con la Shejina, como puede verse en Kabbalah, espiritualidad auténtica. El Ari explica que desde el comienzo de la creación ya existían las almas de Israel y estaban vinculadas al fundamento de donde procede la energía divina. Elohim tomó de su luz simple y unificada para formar su alma gemela. Un momentito, un momentito. Bueno, continuamos. Utilizando los aspectos más toscos de la luz para las partes corporales que habrían de ser los recipientes contenedores de su luz en esta entidad colectiva. Y reservó la esencia más pura de la luz para formar el alma de dicha entidad. Esta entidad, misajín, es la Shejina, también llamada Comunidad de Israel, para que vaya teniendo una idea. Explica el Ari que Elohim condensó la parte de su luz cuyo objetivo era de llenar los recipientes de su creación, tomando el excedente para añadirlo a su propia luz celestial. Concluye el Ari que la razón por la cual la comunidad de Israel ansía la unión con su amado es que esencialmente siente una carencia, un vacío interior, la añoranza de algo que fue inicialmente suyo, pero que ahora está dentro de él y, por lo tanto, solo él puede colmar
instintivamente hacia vincularse apasionadamente a Él para que Él la ilumine con la parte de ella que permaneció en Él. Kabbalah, espiritualidad auténtica, desarrolla la identificación de la Shejinah con el alma colectiva de Israel, porque su papel como presencia divina está más allá del ámbito del libro. El portal del amor sensibiliza el, al escuchador, ayudándole a sentir la angustia de la Shejinah por estar separada de su amado, pidiendo la participación de el escuchador. Este puede aliviar la aflicción de la Shejinah, esforzándose por facilitar su vínculo con él en un yihu, unificación, como se explicará en el curso del Portal del Amor. Un glosario de este libro, los escritos del Rabino de Vidas, iban dirigidos a lectores familiarizados con los conceptos básicos y las interrelaciones de la Kabbalah. A continuación, Misajín, se resumen los principios cabalísticos necesarios para comprender su obra. No es un compendio de todas las enseñanzas de la Kabbalah, sino tan solo la clave para comprender el presente trabajo. Por ejemplo, no podrá comprenderse el significado del concepto Sefirah con la mera traducción del término. No obstante, Misajín, dentro del contexto de las ideas aquí presentadas, dicha traducción puede basarle al lector para captar lo que podría representar la experiencia de una sefira. Hablemos desde el principio que es Ein Sof, que está fuera del tiempo. Antes de que tuviese lugar la creación, lo único que existía era Ein Sof, la infinita or del Ser Supremo. Por lo tanto, Misajín, cualquier discusión sobre la obra de la creación comienza por Ein Sof. Esta or del infinito es absolutamente simple, sin matices. Mientras ésta existiese en su plenitud, nada más podría existir. La creación comenzó con el encogimiento de esa or infinita. Sin embargo, la existencia del mundo tal como lo conocemos seguía siendo imposible debido a la increíble intensidad de dicha luz. En consecuencia, Misajín, el Ein Sof debía ser velado. El cabalista Rabbi Moshe Jaín Lusato, el Ranjal, comparó la atenuación de la luz del Ein Sof con una llama protegida por muchos velos o cortinas. La luz difusa que se percibe a través de los velos no afecta de ningún modo a la intensidad de la llama original. Hablemos de los mundos. La serie de velos creados por Elohim a fin de ocultar su or son los 4 mundos espirituales. Ponga atención. Cada cual esconde al Ein Sof Kadosh con una opacidad creciente hasta volverlo casi imperceptible. El más elevado de estos mundos es Asilut, que quiere decir cercanía. Le siguen Briah, que es creación, y le sigue Yesirá, que es formación, y Asiyah, que es acción. La relación entre Elohim, la creación y el ser humano se establece a través de los mundos celestiales. Hablemos de las almas. En hebreo el alma suele llamarse nefesh o neshama, aunque estos son términos que aluden
a niveles de alma específicos. Las tres dimensiones principales del alma son la Neshama, el Ruach y el Nefesh. El término Ruach lleva el artículo masculino porque suele aludir a las fuerzas masculinas de la providencia, mientras que el Nefesh se refiere a las fuerzas femeninas de la providencia. La parte inferior de la Neshama habita en el cerebro, para que vaya teniendo una idea de estos tres niveles del alma. Y su parte superior trascendiente, el cuerpo. El Ruach mora en el corazón. Ponga atención. El Nefesh está unido al hígado. El Ruach y el Nefesh están directamente unidos al cuerpo, en contraste con la Neshama, cuya adhesión al cuerpo es solo parcial. Por encima de la Neshama están los niveles de Hayá, que es esencia viva, y Yehidá, que es esencia única. Los 5 niveles del alma, que es Nefesh, Ruach, Neshama, Hayá y Yehidá. El cuerpo es incapaz de contener tan excelsas fuerzas, por lo tanto constituyen lo que la Kabbalah llama luz circundante, mientras que Nefesh, Ruach y Neshama son llamados luz interna. Misajín, la fuente divina del ser humano, se denomina la raíz de su alma. Explicó Rabbi Jaim Vital que la raíz del alma humana se encuentra muy elevada en el mundo de Asilú. El canal del alma se extiende desde su raíz, atravesando todos los mundos hasta alcanzar el cuerpo humano. El alma posee una raíz especial en cada uno de los niveles constituidos por los mundos celestiales. A través de sus actos, el alma va ascendiendo de nivel en nivel, adquiriendo en cada cual un grado superior de conciencia divina. Hablemos del Parsufín y Sefirot. Parsufín y Sefirot. Misajín, los Parsufín son entidades unificadas y colectivas que tienen la capacidad de interactuar. No puede existir nada que no sea un Parsuf. De hecho, Misajín, la realidad es una interconexión infinita e interminable de Parsufín. El equivalente más próximo a la palabra Parsuf es el concepto alemán de Gestalt, que se define como una estructura de elementos espirituales integrados de tal manera como para constituir una entidad íntegra y coherente cuyas propiedades no se derivan de la suma de sus partes. Los parsufín interactúan entre sí, así como cada componente de una entidad constituye otra entidad por sí misma con sus propias partes. Un parsum es una entidad íntegra y esencial de una realidad holográfica que forma parte de otra entidad íntegra superior y esencialmente es una entidad dentro de otra y así sucesivamente a infinitum. Sin embargo, Misajín, al analizar la naturaleza de esta entidad íntegra o parsub, se ve que está compuesta de 10 partes interconectadas, sin las cuales la entidad íntegra no existiría. Por supuesto,
Si cada una de estas partes se aislase de las otras, sería por sí misma una entidad íntegra compuesta de la interconexión de 10 partes. Estas partes interconectadas de la entidad íntegra se llaman sefirot. Misajín, al hablar de sefirot, nos referimos siempre a la parte específica de la entidad en cuestión. Existen 10 sefirot y no 9 ni 11, como declara el Sefer Yesirá, porque cada parsum ha de tener su parte superior, su parte media y su parte inferior, así como también su derecha, izquierda y centro, las tres columnas. La parte superior derecha es Jotma, que quiere decir sabiduría. La parte superior izquierda es Binah, que sería entendimiento. Y la parte superior central es Da'at, que es conocimiento. La mitad derecha es Gesed, que es bondad. Y la mitad izquierda es Gebura, que es fortaleza. Y la central es Tiferet, que es belleza. La parte inferior derecha es Nexa, que es gloria o escabot. La inferior izquierda es Hut, que es majestad o esplendor. Y la inferior central es Yexo, que quiere decir fundamento. La décima sefirá que enlaza a las 9 sefirot puede ser una de las dos posibilidades siguientes, ya sea Keter, que quiere decir corona, cuando el Parsuf o entidad integra está conectado a otro Parsuf por encima de este, o Malhut, que es reino, cuando está conectado a otra entidad íntegra bajo la primera. El equivalente físico al concepto de Parsuf es el ser humano. Aunque el cuerpo humano consta de diferentes partes, es una entidad íntegra, coherente y no solo la suma de sus partes. Misajín, si analizamos al ser humano en tanto Parsuf, diríamos que su cabeza corresponde a Jodma, Bina y Da'at. Su brazo derecho es Gesen, su brazo izquierdo es Geburah, su tórax o corazón es Tiferet, su pierna derecha es Nexa, su pierna izquierda es Hub y su órgano reproductor es Yexo. Como está conectado a su creador por encima de él, es Keter en su cabeza, quien le confiere realidad. Asimismo, Misajín, el concepto del Zohar de misterio se refiere a la interpretación mística de un verso que revelará el parsú completo de dicho verso. Esto es la integración de todos los niveles de entendimiento comprendidos en el mismo. Un parsuf alcanza la realización cuando adquiere la capacidad de recibir la energía divina que viene de arriba, canalizándola a su vez hacia abajo. Misajín, la idea de que las sefirot son fuerzas independientes de cualquier entidad, íntegra o parsuf, es una noción errónea. Rabbi Kaplan comentó al respecto. Dice, aunque Elohim ha creado ciertas sefirot a través de las cuales se relaciona con nosotros, estas son similares a los cables de un teléfono. Al llamar a un presidente,
no presentamos nuestros respetos a los cables telefónicos, pese a que son instrumentos necesarios para la recepción del mensaje. Misajín, en la etapa inicial de la creación, las sefirot eran entidades fragmentadas que se centraban en partes específicas de una entidad íntegra. En la segunda etapa de la creación, las sefirot individuales se unieron para formar 5 entidades íntegras o parsufín. Keter se convierte en un parsuf que simboliza la merced divina sin mitigación. Keter es la interfaz entre Ein Sof, el Boreolán y la creación. Hodma se convierte en un parsuf que simboliza las fuerzas masculinas de la creación. La creación comienza al nivel de Hodma, para que vaya teniendo una idea y un poquito de conocimiento. El término masculino en Kabbalah expresa la acción de dar, mientras que el femenino indica la capacidad de recibir. Binah se vuelve un parsu que representa las fuerzas femeninas de la creación. Keter representa la voluntad de Elohim y constituye el propósito divino de la creación de beneficiar al ser humano con el bien fundamental, apegándose a Elohim mismo por sus propias fuerzas o esfuerzos. Nos es posible, Misajín, profundizar en el propósito divino de la creación, porque así como Elohim es infinito, también su voluntad lo es y sobrepasa nuestro entendimiento. La voluntad divina representada por Keter funciona de dos maneras. La primera trasciende las leyes lógicas de la creación, pudiendo actuar sin ellas. En el segundo aspecto de Keter, la voluntad de Elohim se manifiesta a través de las leyes lógicas de su creación. Hodma Misajín representa los componentes originales de la creación, mientras que Binah abarca los diversos detalles pertinentes a la creación, incluyendo las leyes lógicas bajo las que se correlacionan los elementos integrados en los componentes originales. A nivel de Hodma, la cualidad de Rahamín, llamada misericordia, provienen de Keter. Es incondicional. Si penetrase íntegra hasta los mundos inferiores, el ser humano ya no podría lograr el bien fundamental. Por lo tanto, Misajín, las 7 sefirot inferiores introducen un sistema de juicio mediante el cual el ser humano recibe tanto la recompensa como el castigo merecidos, a fin de la al fin de permitirle superarse hasta alcanzar el bien fundamental. Las 6 sefirot, que son Gese, Geburah, Tifere, Nexá, Hut y Yexó, constituyen un parsuf que representa las fuerzas masculinas de la providencia divina. La sefirá Geset significa bondad. Los conceptos de Ahavá, que es amor, y de Gesen tienen un origen en la misma raíz espiritual, en este mundo. La sefirá de Gesed se manifiesta como amor, y Elohim es amor. Malhut es una sefirá femenina en el sentido de que la iluminación se procesa dentro de ella de un modo similar al proceso de gestación en una madre. Ninguna sefirá puede tener efecto en los mundos inferiores al de Asilú hasta que no se combine e integre con las demás en la proporción exacta requerida por los mundos inferiores. Malhut
no tiene luz propia, sino que es un recipiente perfecto que recibe la iluminación de la Sefirot que se encuentran por encima de ella. Cada una de las Sefirot la infunde con su luz característica, y todas están incluidas en ella. Sin Malhut, las fuerzas masculinas de la providencia se esparcirían cada cual en su dirección, incapaces de ayudarse entre sí. A medida que Malhut las recibe, las integra en una entidad unificada. Malhut simboliza las fuerzas femeninas de la providencia que permiten al ser humano recibir la energía luminosa procedentes de las fuerzas masculinas de la providencia. Hablemos de los compañeros. Aquí Misajín el Zohar alude a los Kadoshin compañeros, que usted va a escuchar las enseñanzas del Kadosh Zohar aquí en este canal, se va a dar cuenta de lo que hablamos aquí en Reshit Hodma, en el principio de la sabiduría, en el Sefer de la Javá, en el libro del amor. El Zohar alude a los Kadoshim compañeros. La Hidra Rabbah menciona que Rabbi Shimon Bar Yochai y 9 de sus talmidín vivieron dentro de una cueva estudiando las enseñanzas místicas de la Torá. Rashbi conocía la raíz espiritual de sus discípulos según el orden de la Sefirot. Juntos constituían un parsuf perfecto. Los 10 compañeros aparecen frecuentemente en las citas del Zohar, sirviendo de ayuda para conocer sus nombres y saber cómo se relacionan con la Sefirot. Ponga atención. Rashbi es Keter. Rabí Eleazar es Jodma. Rabí Abba es Bina. Rabí Yehudá es Gesed. Rabí Yitzá es Gebura. Rabí Yosei Bar Jacob es Tiferet. Rabí Isquilla es Nexa. Y Rabí Isaac es Hud. Rabí Gia es Yeso. Y Rabí Yosei es Malhud. Posteriormente, Mixajín se unió a ellos otro discípulo, que es Rabí Yeisá Tuta. El número de partes de nuestro cuerpo también, Misajín, corresponde al número de los preceptos de la Torá. Ponga atención. El cuerpo es el cuerpo es la vestimenta del alma, la cual llena todo nuestro cuerpo. De modo que cada parte del primero está estrechamente ligada con su correspondiente parte del alma, y cada una de estas con uno de los 613 preceptos, llenándose de energía luminosa, una energía divina, cuando cumplimos el precepto con el cual está relacionada. Si transgredimos un precepto, la parte de nuestro cuerpo y el alma correspondiente a dicho precepto carecerá de Shefa. Shefa literalmente es abundancia. La energía divina emanada de las 4 letras del nombre inafable. Entonces la parte del cuerpo conectada al precepto violado queda vacía. Cuando la Kedushá abandona cualquier parte del cuerpo, la misma se impregna con un espíritu de impureza, para que vaya haciéndose un diagnóstico, que vayamos haciéndonos un diagnóstico. Además, Misajín, cada parte del alma en nuestro cuerpo posee un conducto espiritual externo. Es a través de este conducto, adherido a Elohim mismo, que nuestra alma atrae así el Ruach divino tras el cumplimiento de cada precepto o misbah o
abstención de cada prohibición. Misajín, cuando el ser humano cumple misbot, preceptos, realizando así el propósito de la creación de los mundos celestiales, proviene una gran energía luminosa, trayendo al mundo un cúmulo de bendiciones y de da'at, que es conocimiento íntimo de Elohim. Shejinah, imagina que la totalidad del pueblo Yehudí estuviese reunida en cierto espacio. Las partes de sus almas fuera de sus cuerpos tienen niveles que llegan a Elohim mismo. El centro de contacto donde se reúnen las almas de los Yehudim no constituyen puntos, sino una entidad completa que posee las características de una persona, salvo que esta persona no es física, sino espiritual. Esta es la llamada Shejinah o Malhut. Como la Shejinah es la estructura colectiva de las almas Yehudim, le afectan directamente las transgresiones humanas. A la inversa, cuando el individuo se supera en el cumplimiento de la Torah, esforzándose en su servicio por amor a la Shejinah, con la intención de aliviarla de su aflicción, eleva la Shejinah al reino celestial y logra lo que se denomina un Jihu. Jihu significa unificación. Misajín, la Kabbalah distingue entre dos Yehudín fundamentales, uno más bajo de las fuerzas divinas providenciales y otro más excelso de las fuerzas divinas creativas. Ambas unificaciones causan que aumente el Shefa dirigido al mundo material. Algunos piadosos depuran las partes de su cuerpo a través de los diversos aspectos de su servicio, de tal modo, Misajín, que ellos mismos se vuelven una morada para la Shejina y pueden estar plenamente conscientes del Espíritu Divino residente en su interior. Misajín, tal es el propósito esencial de la creación. El ser humano ha de alcanzar por su propio esfuerzo el Oneg, que es el deleite del apego a la presencia divina mientras viva en este mundo, para poder continuar desarrollándolo cuando esté en el otro mundo. La dinámica de la realización de este propósito, misajín, es lo que nos enseña Rabí de Vidas en su principio de la sabiduría. Compañeros del alma, no cabe duda que el alma gemela que Elohim tiene reservada al hombre puede asistirlo en su tarea. Sin embargo, misajín, no se trata solamente de ayuda. Un hombre soltero no puede completar la rectificación que debe hacer en este mundo. La raíz espiritual del alma se compone de una mitad masculina y otra femenina, que descienden a este mundo como hombre y mujer, para que vaya teniendo una clara complementación de este tema, lo importante de tener a su otra mitad. Misajín, la encarnación de ambos no necesariamente sucede simultáneamente, y solo cuando el hombre es recto alcanza el privilegio de hallar y desposar a su auténtica compañera. Sin embargo, Misajín, hasta el matrimonio
el hombre sigue siendo medio alma. Ponga atención. Mediante las tres etapas de la ceremonia nupcial. Los tres niveles principales del alma del esposo, que es Nefesh, Ruah y Neshama, se unen a los de su esposa, y los recién casados se vuelven uno solo, un solo ser, con una única estructura espiritual en común. En consecuencia, Misajín, cada uno de los cónyuges solo puede alcanzar la plenitud espiritual y la perfección mediante su unión matrimonial cuando conducen sus vidas con pureza. Así que para las mujeres tienen que estudiar el tema de la nidá, que es muy importante. Incluso si los cónyuges no son auténticas almas gemelas, lo que actualmente sucede con frecuencia, tienen que llevar a cabo juntos cierta misión que les fue asignada en el cielo. A veces, Misajín, por decreto divino, una persona no logra encontrar su pareja ideal. No obstante, tanto el hombre como la mujer solteros tienen la obligación de continuar buscando una pareja compatible, ya que el individuo solo puede alcanzar su potencial espiritual a través del matrimonio. Y un decreto puede cambiar en cuanto cumpla cualquier rectificación que requiera personalmente. Si un hombre llega a este mundo sin una deuda abrumadora que rectificar, puede encontrar a su alma gemela y desposarla sin dificultad. El Ari cita el caso de un hombre que pecó y debía reencarnar, mientras que su alma gemela ya había completado su tarea en este mundo y no necesitaba de más reencarnaciones. En casos especiales, Misajín, permiten a su compañera reencarnar con él, y entonces ella regresaría a este mundo para ayudarle. Cuando ese hombre llegue a la edad del matrimonio, no la encontrará sin esfuerzo como en el primer caso, sino después de una intensa y dificultosa búsqueda. Esto se debe, Misagina, que como reencarnó debido a algún pecado cometido en su vida anterior, los acusadores celestiales hablarán en su contra, buscando impedir que la encuentre, alegando que él no la merece. Por lo tanto, fomentan hostilidad entre la pareja. Y estos riñen. Está escrito que componer parejas es tan difícil como partir el mar rojo. Enseña el Arín que tras su muerte, el individuo se reúne con la que era su verdadera alma gemela en el Edén después de la medianoche. En contraste, cuando una persona somete una transgresión cuya pena es lo que en hebreo se denomina karet, literalmente corte o escisión, la consecuencia es el corte o separación definitivo entre las dos medias almas. Hablemos de los espíritus incorpóreos. Aquí me imaginan que uno siempre puede limpiar su pasado mediante la contrición de Shubá. Muchos ignoran que ciertas transgresiones requieren un nivel de arrepentimiento muy profundo. Una de estas se menciona en Kabbalah, espiritualidad auténtica. Enseña el Arik Misajín que Elohim confió al hombre el poder de utilizar su líquido espermático para crear un alma Kadosh. Por lo tanto, Misajín, siempre que el hombre tiene contacto sexual con su esposa cuando ella está ritualmente pura,
sea que esta unión engendre una criatura o no, está creando una alma de Kedusha, de santidad. Si la unión no produce criatura, el alma criada se une a otras, lo que en Kabbalah se llama el Palacio de las Almas. Palacio de las Almas. Puede buscarlo también para que lo estudie. Pero si un hombre desperdicia su energía sexual usando su líquido espermático para cualquier otra actividad que no sea el contacto íntimo con su esposa legítima bajo el lazo sagrado del matrimonio, sea un yehudí o gentil, intencional o accidentalmente, también crea un alma, pero destinada a sumarse a las fuerzas del mal, para que se dé cuenta lo grave que es esto. Como el alma nueva se convierte en un espíritu maligno, incorpóreo, íntimamente vinculado al alma del hombre que le dio existencia, tiene la capacidad de derrumbar cualquier estructura espiritual de ese hombre. Por lo tanto, Misajín, un hombre que desperdicia su energía sexual está encerrado su propia esencia divina en la impureza del mal. Como Elohim no mora en la impureza, esta transgresión aleja la presencia divina de este mundo. Más aún, Misajín, ese hombre se sentirá constantemente atraído hacia las fuerzas negativas que se le van pegando hasta formar un denso envoltorio a su alrededor que lo vuelven totalmente incapaz de vincularse a Elohim. Afirma el Ari que este pecado es más dañino que cualquier otro, porque cuando alguien comete cualquier otra transgresión, solo una parte de su alma celestial se ve arrastrada a las profundidades de las fuerzas del mal. Sin embargo, Misajín, cuando un hombre malgasta su energía sexual, no es solo su propia alma que arrastran hacia abajo, sino además un alma adicional. En este caso, las fuerzas negativas se vuelven inmediatamente más potentes que las fuerzas de santidad, debido a la insensibilidad espiritual que resulta en consecuencia de su acto. Le es sumamente difícil llegar a ser inspirado por una añoranza lo bastante intensa que despierte su arrepentimiento. Según los sabios de la Torá, Misajín, no podemos imaginar hasta qué punto los infortunios que afligen a la humanidad nacen de esta transgresión en particular. No obstante, Misajín, mientras conserve su aliento vital, permanece en la persona un vínculo que la une a su hacedor. El deseo de renovar el lazo de su amor con su creador permite al hombre atraerse a la luz radiante de las excelsas fuerzas de la creación, la única fuerza capaz de superar la atracción negativa hacia el mal. Entonces Misajín puede arrepentirse por haber malgastado el poder divino que le fue confiado, y al hacerlo comienza a recuperar la energía de su propia Neshama, de su propia alma. Se ha incluido esta larga tangente en la introducción al portal del amor para ayudar a los que se esfuerzan por mantenerse firmes en su servicio, pero suelen tropezar en el ámbito de la energía sexual. El hombre que se sienta conmovido por las recomendaciones y advertencias
de Rabí de Vidas acerca de la importancia de rectificar el pasado para que la energía luminosa divina pueda manifestarse en su alma, será incapaz de reunir la voluntad suficiente para seguir su impulso, a menos que tenga en mente lo que precede. La plegaria de medianoche. El portal del amor nos permite vislumbrar el dolor de la Shejina ante su separación y recomienda, Misajín, encarecidamente a usted y a mí que alivie su aflicción levantándose para la plegaria de medianoche, llamada en hebreo Tikkun Hatzo. Tikkun Hatzo, la rectificación de medianoche. Consta esencialmente de dos secciones. La primera es Tikkun Rachel, que se compone de versos que lamentan la destrucción del templo y la amargura del exilio. Esta parte del servicio no se lee en días festivos, como Rosh Hodesh, que es luna nueva, en Shabbat o en las fiestas de Pesach. La segunda sección es Tikkun Lea, que consiste en versos de añoranza por la presencia divina. Quizás el concepto Yehudí de medianoche no indica la hora o sino la mitad exacta de la noche. Para conocer dicha mitad exacta, se calcula el periodo de tiempo que media entre la puesta del sol y el amanecer y se lo divide en dos. Por ejemplo, si el sol se pone a las 17 horas y sale a las 6, tenemos 13 horas. La mitad son 6 horas, 6 horas y media. Por lo tanto, Misajín, medianoche será a las 23:30, es decir, 6 horas y media contadas a partir de la puesta del sol a las 17 horas. Es imposible pensar en la oración de medianoche careciendo de la clara imagen de Rabbi Yehuda Getz, un importante cabalista que fue el último rabino del Kotel, del Muro de los Lamentos, y demás lugares Kadoshim de Israel del siglo XX. Una ojeada en su oración de medianoche ayudará al lector a comprender la naturaleza de este aspecto del servicio divino. Aunque el rabí de Guest no apreciaba la gran carga que constituía el trabajo administrativo y el protocolo que formaba parte de su puesto oficial, nunca pensó en dejarlo porque le permitía preservar la santidad de los lugares sagrados de Israel. Como resultado, Misajín a menudo no se acostaba antes de las 22:30 o a las 23 horas. Sin embargo, Misajín siempre se levantaba antes de medianoche, deseoso de comenzar su servicio nocturno. Por tanto, Misajín, todas las noches del año, poco antes de medianoche, Rabbi Getz dejaba su hogar en la ciudad vieja de Jerusalén y se dirigía al muro. Iba a un espacio en la parte más recodita de la sección interior del muro, que según la tradición está emplazado frente al Kodesh HaKodashim, el Santa Santurrón o el lugar Kadosh Kadoshim. Resumía Misajín en las lamentaciones de su plegaria. Rabbi Getz enseñaba que, aunque es más fácil permanecer despierto, es muy importante acostarse y luego levantarse antes de medianoche. Tiene que crearse lo que los cabalistas llaman dormita. Dormita, un sueño espiritual en que el mojín, la conciencia, está en estado inactivo y luego se despierta.
Ese es el momento, mensaje. Si eso le pasa, que usted dice, ay, sufro de insomnio, esto es cuando le está llamando a la plegaria. Es imposible, misajín, sentir la renovación de la Neshama sin haber dormido. Cuando un Yehudí está dormido y luego despierta, como su alma está vinculada a las almas colectivas del pueblo de Israel, su despertar físico para la oración de medianoche causa el estímulo espiritual de Israel. Es solo cuando está en el estado de dormitam que el alma colectiva de Israel puede despertarse e instintivamente buscar el vínculo perdido con el templo. Rabbi Gess sabía que todo su servicio divino del día siguiente, tanto el suyo como el propio, como el del pueblo de Israel en su conjunto, dependía de su despertar antes de medianoche. Sentía profunda empatía con el pueblo de Israel y sabía hasta qué punto su oración de medianoche les infundiría fortaleza espiritual. Por lo tanto, Misajín era por su gran sentido de responsabilidad hacia Israel, que con tanta puntualidad saltaba de la cama a la hora apropiada. Por cansado que estuviese, cuando se acostaba por la noche, solía tener la mente llena de las historias del día acerca del sufrimiento de la gente debido a las matanzas de los terroristas que sucedieron durante gran parte de los años de su vida. Cada tragedia individual le motivaba a dirigirse al muro y volcar su alma angustiosamente. En el servicio adicional de Rosjodes, a menudo le caían lágrimas al leer: Elohim nuestro, que este mes sea final y terminó de todas nuestras tribulaciones. Siempre derramaba lágrimas cuando leía esa porción. Un día, un importante sabio de la Torá en Jerusalén se complicó en una crisis de tal magnitud que buscó la ayuda de Rabbi Getz. Para ponerse en contacto con el rabino, acudió a uno de sus amigos, un médico que a medianoche estudiaba en la yeshiva de Rabbi Getz, Bethel. Respondió el médico: en esta época del año, medianoche es las 23:30. Usted a la entrada de las cámaras recoditas del muro 15 minutos antes. Cuando llegue el rabino, pídale unos minutos. Esa noche, al ver al sabio de Torá, a quien conocía, respondió Rabbi Getz que con gusto hablaría con él, pero solo después de la oración. El sabio entonces se permitió agregar: ¿me permite acompañarlo mientras reza? Aunque sorprendido, Rabbi Getz asintió. El sabio comentó después: el rabino sollozó como un niño. Sus oraciones le tomaron 1 hora y media. La imagen afligida de este anciano, cuyo rostro brillaba por su cercanía al Boreolán, permanecerá grabada en mi mente para siempre. El propósito esencial de esta plegaria, misajín, es que la persona se vea a sí misma como una morada para la Shejina, y por ello lamente profundamente el dolor divino, llegando hasta el punto de derramar lágrimas, si le es posible. De hecho, el tercer capítulo del Portal del Amor comienza con el verso de Yesayahu que dice: mi alma, Nafshi, te anhela en la noche, así es mi espíritu, Rují, en mi interior te ansía. Aquí Misajín explica Rabí de Vidas que Isaías llama a la Shejina Nafshi,
y anhela su presencia por la noche, porque ella es un espíritu de Kedushá que viene a morar en él. No podemos concebir la intensidad de un dolor hasta enfrentarnos con el de la Shejina. Observó un cabalista contemporáneo de Jerusalén, Rabbi Moshe Shatz. El ser humano a menudo deja el ámbito de su dolor distraído por su monólogo interior. Explica Rabbi Shas, en cambio, la Shejina fija su atención en su angustia con la intensidad que solo una entidad íntegra como la de un Parsuf puede tener. El dolor se centra en toda la conciencia. Rabbi Ges decía a sus discípulos que si no podían llorar por el exilio de la Shejina, deberían procurar derramar lágrimas por sus propios pecados. Como hemos visto, el alma tiene distintos niveles y el más alto se vincula a Elohim mismo. Sin embargo, Misajín el Zohar explica que todos estos niveles están estructurados uno dentro de otro, como las capas de una cebolla. Por lo tanto, Misajín, el que viola los preceptos está cerrado dentro de sí los conductos por los cuales la energía divina podía transmitirse al mundo de alrededor. De por sí, el servicio de medianoche no es largo. Al terminar, Rabbi Ges leía otras oraciones cabalísticas y entre estas una escrita por el cabalista del siglo 18, Rabbi Shalom Sharabi Rashash. El propósito de la plegaria es esencialmente que el Shefa, energía luminosa divina, descienda desde la luz infinita de Ein Sof a todos los Parsufim sucesivos y se manifiesta en los niveles internos del alma humana. Rabbi Ges incluía cuidadosamente todas las formas de estudio de Torah en su orden de la noche. Primero estudiaba la Biblia, luego la Mishnah, una página de Talmud, una muestra de la Halajá y para terminar, el Zohar. Solo entonces se sumía en la esencia de su estudio nocturno, las enseñanzas del Ari y del Rashash. Centinelas de Jerusalén. Misají, no cabe duda que levantarse antes de medianoche y permanecer despiertos durante la noche hasta después de la oración de la mañana es muy difícil. Y como observó una vez Rabbi Getz, hay cosas en la vida a las que nunca puede uno acostumbrarse, y esta es una de ellas. Uno de los discípulos de Rabbi Getz, que es abogado durante el día, comentó que para él lo que permite al individuo pasar la noche sumido en el servicio divino es su esfuerzo por no derrochar energías, especialmente cuidando la alimentación. El que toma su comida principal por la noche es probable que no se pueda levantar a tiempo, ya que la digestión requiere mucha energía. Por lo tanto, el que se acuesta con el estómago lleno dormirá más de lo normalmente necesario. Es más, el que sabe que cierto alimento no le sienta bien y decide un día ser indulgente al respecto y comerlo igualmente, es probable que no pueda levantarse esa noche, porque su organismo tuvo que invertir energía adicional en el digerirlo. Incluso cuando se tiene cuidado con la selección de alimentos, como por ejemplo, tomando la comida principal al principiar la tarde y solo algo ligero por la noche. Si al levantarse por la noche tiene hambre
y come algo, es probable que no pueda mantenerse en pie el resto de la noche. Imagina el esfuerzo requerido para la digestión le causará somnolencia. Ramírez aconsejaba a sus discípulos comer carne y beber vino solamente durante los días en que la comida forme parte de una misma, como en Shabbat o en Pesa, bodas o circuncisiones, etcétera, etcétera. Recalcaba que aun cuidando la selección de alimentos, era importante no comer en exceso. La mejor manera de adquirir la férrea disciplina requerida para que nuestra ingestión de alimentos nos permita realizar un servicio nocturno pleno es considerando la comida como parte íntegra del servicio divino, estando consciente de que solo nos alimentamos con el propósito de adquirir energía para servir a Elohim. Es más difícil permitirse una golosina que pueda disminuir la calidad del servicio nocturno. No obstante, no obstante, lo mismo quien es sumamente cuidadoso de ingerir moderadamente alimentos saludables durante la semana. Aún así, el Shabbat es un desafío formidable. Los manjares que se sirven en la cena de Shabbat forman parte de la experiencia de ese día y no existe el impulso de levantarse a medianoche como durante la semana, ya que durante Shabbat los mundos celestiales regresan a su fuente y la Shejinah asciende. No obstante, Misajín, muchos tratan de despertarse esa noche también, aunque sea más tarde, para no perder un momento del estudio de la Torá con el elevado estado de conciencia producto del alma adicional de Shabbat. Gran parte del desafío misajín de levantarse a medianoche lo constituye la necesidad de acostarse a tal fin a una hora en que la mayoría de la gente comienza sus actividades sociales. Y sin embargo, Misajín, pese a las dificultades que entraña este servicio, como lo muestra Rabí de Vidas, hay quien viene al mundo precisamente para este propósito. Estos son los centinelas de los muros de Jerusalén, que fueron nombrados en el cielo para levantarse y participar en la oración de medianoche y recordarle al Altísimo su ajabá por el pueblo de Israel y su promesa de redención. Misajín, debemos aclarar la intención de recordarle a Elohim, ya que obviamente el olvido no es posible hablando de él. Al lamentarnos a medianoche, lo que hacemos es atraer la atención divina hacia nuestra aflicción causada por su alejamiento. Es un principio cabalístico que todo lo que acontece en la tierra es un reflejo de lo que sucede en el cielo. Por ende, Misajín, esperemos y oremos para que cuando los seres celestiales respondan a nuestras oraciones con las propias, causen un impulso de voluntad celestial que inicie la ansiedad, redención o la ansiada redención. Existe gente especial, dice Rabí de Vidas en el capítulo 9, que no necesitan que se les recuerde la importancia del servicio de medianoche. La llamada de Isaías está explicada en el Zohar anterior, quienes eternamente ansían recordar al Altísimo su amor, no dan descanso a su corazón. En otras palabras, Misajín, quienes ya se consumen de anhelo por el Altísimo, que recordáis a Shen y ya están habituados a recordarle,
no necesitan que les pidan, no le dejéis guardar silencio. La intensidad de su propio anhelo les permitirá comprender por sí mismos que no deben dejarle guardar silencio. Por consiguiente, Misajín apunta el Zohar que estos no dan descanso a su corazón, así como una misma atrae otra misma en mayor grado. Su deseo de recordarle al Altísimo causa que estén siempre alertas y jamás les permite guardar silencio ni dar descanso a su corazón. Esto nos ayuda a comprender el verso. He emplazado centinelas sobre tus muros, Jerusalén. Nunca se descuidarán, ni de día ni de noche. Nunca guardarán silencio. Misajín. Dichos centinelas fueron designados en el cielo y les ha sido ordenado no callar jamás, nunca. En cambio, los que recordáis a Shen están tan próximos al Altísimo que no necesitan mandato. Por su propia voluntad nunca guardan silencio. Ayudan a rectificar a la Shejinah e indudablemente quien obra de esta forma es su amado. Los actuales sabios de la Torá se preocupan por quienes desean adoptar el servicio de medianoche antes de haber alcanzado el nivel espiritual adecuado e invierten demasiada energía en el servicio de la noche a costa de su estudio u ocupación del día. Quienes cuentan con un largo historial de esfuerzos de superación física saben contentarse con unas cuantas horas de sueño nocturno, además de breves siestas durante el día. En cambio, quien carece de la disciplina inherente a tan alto nivel de servicio divino, podría quedarse dormido a la mayor parte de la mañana, descuidando sus obligaciones diarias. El resultado de tal conducta será, pues, contraproducente a los efectos de su elevación espiritual. No obstante, Misajín, es innegable que existen personas que no han tenido la oportunidad de estudiar Torah, pese a lo cual sienten el imperativo de la levantada o levantarse a participar en el servicio de la noche, esforzándose para que sus ocupaciones diarias no sufran en consecuencia. Recuerda el caso de una mujer joven que, abrumada por sus problemas, fue a consultar a un cabalista famoso por sus milagros, ignorando las advertencias rabínicas acerca de esta clase de gente. Lo halló vestido de blanco, con una túnica que flotaba alrededor de él. Al verle entrar y sin dejarle expresarse, como si lo hubiese olfateado, el hombre exclamó que todos sus problemas se debían al hecho que se despertaba para el servicio nocturno, agregando además que ella estaba estrangulando a sus hijos al levantarse de noche para rezar y estudiar Torah. La mujer se quedó pasmada. Su marido siempre había estado de acuerdo con ella, pero ¿qué podía decir? Este hombre actuaba como si recibiese información de una fuente superior. La pareja regresó a casa y la mujer durmió toda esa noche. A la mañana siguiente, después del desayuno, se volvió a dormir completamente abatida. Poco después, al despertar, le vino a la mente el verso: los que recuerdan a Shen nunca guardan silencio. Como no podía identificar el verso, fue a ver a un sabio de la Torá, a quien conocía,
y apreciaba. Al oír su historia, el rabino la instó a continuar su servicio de medianoche como antes, ya que le estaban comunicando que tal era la voluntad divina. En otro caso, un hombre trabajaba durante el día y dedicaba sus noches al servicio divino. Se acostaba temprano y hacía una siesta durante el día cada vez que sentía somnolencia. Esto continuó hasta que poco a poco comenzó a sentir un cansancio desesperante que no parecía aliviarse y, y le diagnosticaron el síndrome de fatiga crónica. Fue a visitar a un médico de Jerusalén que le conocía bien. Este le dijo, mira, yo sé cuán importante es para ti el estudio nocturno, pero se trata de tu vida. Yo asisto a un equipo de fútbol y cuando a uno de nuestros futbolistas sufrió este mal, tuvo que tomarse una licencia, a pesar de nuestra prevista participación en los Juegos Olímpicos. Créeme, por más fuerte que sea tu deseo de realizar este servicio, dudo que supere al de este futbolista de seguir jugando. Escuchando esto, el hombre sonrió sin responder. Esa noche oró, ¿a dónde el universo? Si es tu voluntad que padezca este mal, lo acepto con amor. Pero no creas que me va a impedir servirte todas las noches de mi vida. Noche tras noche, luchó contra el cansancio que le abrumaba en cuanto comenzaba su servicio. A veces le vencía el sueño y se quedaba dormido en la alfombra, donde se sentaba en señal de luto a recitar la oración. Transcurrieron así unas semanas hasta que, paulatinamente, sintió que su energía iba aumentando y eventualmente la enfermedad quedó reducida a un recuerdo del pasado. Rabbi Guess aconseja aconsejaba, perdón, a sus dalmidín, a sus discípulos novatos, que comenzaran gradualmente, despertándose media hora antes de despuntar el alba y recitando la plegaria matutina con el amanecer. Poco a poco podrían ir añadiendo, despertándose más temprano, cada vez hasta que pudiesen hacerlo antes de medianoche. De medianoche insistía. Al principio alcanza con levantarse una vez por semana, luego dos, y así sucesivamente, ya que la meta es dormitar el cuerpo sin dañarlo, el ojinos libre. El Ari aconseja, Misajín, haz que tu sueño forme parte del servicio divino, como dice el verso. En todos tus caminos ten presente a Elohim. En síntesis, Misajín, ¿quién tiene la responsabilidad de participar en este asunto o en este cador servicio? Bueno, la respuesta es quien quiera que se sienta y que sienta el amor a Elohim con cada fibra de su ser, o como lo expresa Rabí de Vidas, con el vínculo de DBK, el deseo de Hasheka y el deseo de mezclado con el deleite, denotando Misajín una voluntad arrolladora de Jafetá. Quien quiera se empeñe en cumplir el servicio nocturno puede atestiguar acerca de la increíble cercanía del Altísimo en experimentar o experimentada durante el estudio de la Torah hecho en esas horas.
Hemos visto, Misajín, cómo el profeta Yesayahu describe el espíritu de santidad que lo imbuía en esos momentos. A nuestro nivel, puede que no sea la plena experiencia del espíritu de la inspiración divina, sino un sentido penetrante de su proximidad a su asistencia para descifrar un texto complejo, de su profundo deseo de ayudarnos a vencer a nuestra lucha por permanecer despiertos durante la noche. ¿Cuántas noches sucede que un novato no logra levantarse debido a que cayó en cualquiera de los escollos mencionados en este estudio? Suena el despertador y extiende su mano sololienta para apagar el sonido estridente que molesta. Poco después es posible que se oiga el cantar de un gallo, la llamada de una voz femenina o cualquier sonido insólito para esa hora de la noche. Todas estas son señales del amor de Elohim y de el ánimo que nos presta para que nos levantemos, superamos nuestra materia física y nos convirtamos en morada de su presencia. Así que hasta aquí le voy a dejar esta primera parte de Rashid Hodma, el principio de la sabiduría, parte uno. Por favor, suscríbete a este canal, activa la campanita, dale me gusta y sobre todo comparte este material con tus seres queridos. Lejitrao, hasta la próxima.